Muy buenas tardes. Iniciamos este 13º día de preparación para nuestra consagración o para renovar nuestra consagración a la divina voluntad por medio de nuestra Madre. 13º día de preparación para nuestra consagración. Iniciamos hundiendo nuestra voluntad a la voluntad de la Santísima Virgen, porque por su medio entregamos totalmente esa voluntad nuestra a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros. Y después, ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen, porque ella es simplemente el medio perfecto, elegido por nuestro Señor, para unirse Él a nosotros y para nosotros unirnos a Él. Después de haber hecho esa entrega al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre, vamos a considerar nuestra entrega a la Iglesia. Y nos vamos a entregar a la Iglesia como se entregó ella. Y entonces vamos a decir, pero si cuando la Virgen estaba, no había todavía nacido la Iglesia. Sabemos que la Iglesia nació de su corazón, nació bajo su protección. El Espíritu Santo con ella inicia la Iglesia en Pentecostés. Y nos entregamos a la Iglesia desde su corazón para vivir su misma vida, que es la vida de Cristo. La vida de la Iglesia es la vida de Cristo, la vida de María es la vida de Cristo. Así como ella es madre de Cristo, es madre de la Iglesia. Pero, ¿qué es la Iglesia? Meditemos un poquito el verdadero sentido de Iglesia. Se define la Iglesia como la reunión de todos los bautizados en torno a su cabeza, que es Cristo. Por eso la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, conformado por todos los que por el bautismo hemos sido constituidos hijos de Dios. Pero es hermoso comprender cómo, por haber sido nosotros
injertados en Cristo, Cristo viene a vivir en cada uno de nosotros. La vida de cada uno de los miembros es la misma vida de la cabeza de Jesucristo. Y así como Cristo en su iglesia a nivel general renueva todos sus misterios, también en cada miembro de su cuerpo en particular, es decir, en cada uno de nosotros, Él también renueva sus misterios. Por eso el catecismo nos enseña que todos los misterios de la vida de Cristo se tienen que dar en la vida de cada uno de nosotros. Y tenemos que desearlo. Pero esa prolongación se da en el grado en que Dios determine para cada uno. Pero por ahí tenemos que pasar todos, porque la vida de Cristo se tiene que prolongar en cada uno de sus miembros. Y si somos bautizados, somos miembros de Cristo. Pero nada de lo que la iglesia vive o siente o le pasa, nada para nosotros debe ser indiferente. Porque en la iglesia estamos, somos parte de ella, somos miembros. Luego nos tiene que doler lo que ella sufra. Nos tenemos que alegrar con sus logros, con sus triunfos. De lo contrario, si lo que a la iglesia le pasa o lo que la iglesia sufre, nosotros no lo sufrimos, por ejemplo, ahora que hay tanta persecución religiosa en tantos países, los misioneros que han sido secuestrados, otros han sido asesinados, es realmente un dolor para nosotros, lo vivimos. Igual cuando hay profanaciones eucarísticas, lo sentimos como realmente algo nuestro o por el contrario nos es indiferente. Ese sería el termómetro para nosotros analizar cuánto estamos unidos a la iglesia, cuánto realmente amamos a la iglesia. Si en nuestro corazón no hacen mella esas situaciones, pues tenemos que detenernos y por lo menos entrar a desear, a pedir, a acrecentar en nosotros ese amor. Porque la iglesia es nuestra madre. En la iglesia estamos, a ella le pertenecemos. Y así como todo lo de ella nos tiene que afectar, también todo lo nuestro le afecta, porque somos un miembro de su cuerpo. Si nosotros trabajamos por nuestra santificación, la iglesia crece en santidad. Y cuando decimos la iglesia crece en santidad, quiere decir que todos los demás miembros también van a ser beneficiados con mi crecimiento espiritual. Por el contrario, mi vida de indiferencia, de incredulidad, de pecado, afecta a la iglesia. Porque soy un miembro y mi persona como miembro está comunicado con todos los otros miembros. Por eso ningún pecado es exclusivamente personal. Nuestro pecado tiene una resonancia, pudiéramos decir social. Nuestro pecado se extiende a toda la iglesia, le hace daño a la iglesia. Así nadie lo sepa. Porque miren, es que es muy fácil comprenderlo a través del cuerpo, porque la iglesia es un cuerpo místico, pero no por ser místico deja de ser real. Está constituido
como un verdadero cuerpo. Y el dedo del pie no puede decir que cuando él se enferma no se enferma el cuerpo, afecta al cuerpo. Porque una inflamación le produce fiebre y todo el cuerpo sufre la fiebre. No puede caminar bien y todo el cuerpo tiene que acomodarse a ese malestar del dedo. Igual si es la nariz, si es un oído. Todo repercute en todos. Teniendo este verdadero sentido de pertenencia a la iglesia, debemos considerarla y tratarla como una madre, porque realmente es nuestra madre. ¿Por qué es nuestra madre? Porque si la vida biológica la debemos a nuestra madre, primero a Dios, por supuesto, pero luego a nuestra madre, que nos llevó 9 meses en su seno, que nos crió, nos alimentó, nos protegió. La vida espiritual se la debemos a la iglesia. En ella nacimos a la vida de la gracia. Ella nos recibió en el bautismo y nos dio ese nuevo nacimiento. En ella nos robustecemos a través de la confirmación y de los otros sacramentos. Ella nos da el alimento de la palabra y de la Eucaristía. En ella encontramos la curación a todas las enfermedades del alma, a través del sacramento de la confesión, de la unción de los enfermos. En el campo de lo espiritual, ella es nuestra madre. Ella es la que nos enseña la verdad. Ella es la que defiende esa verdad en favor nuestro. Esa iglesia que es santa, a pesar de que sus miembros no lo sean. Pero la iglesia es santa porque Cristo es santo. Es católica porque es universal, porque está en todas partes. Y en todas partes ella vive esa unidad. Podemos ir a cualquier parte del mundo y si entramos a una iglesia católica, todo allí es igual, excepto el idioma. Pero todo lo demás es igual porque ella vive esa unidad. Como santa permanece sin manchas y sin arrugas, aunque lleva cargada la miseria de sus miembros, de los hombres. Pero no pierde su santidad porque está revestida con la santidad de su cabeza. Por eso Cristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nunca. La iglesia es apostólica porque está fundamentada en la autoridad de los apóstoles. Al mismo tiempo, ella está atenta para actualizarse, para adaptarse a las necesidades de sus hijos en los diferentes tiempos y épocas. Se va actualizando sin perder su esencia. Lo esencial de la iglesia permanece a través de los tiempos. La iglesia es esposa fiel y es madre amorosa. Es esposa fiel de la jerarquía, porque los sacerdotes prolongan la vida de Cristo en la tierra. Y Cristo tiene como esposa a su iglesia. Y la forma de amar esa jerarquía, esos representantes de Cristo, es primero orando por ellos, pero de corazón,
deseando siempre para ellos la santidad, obedeciéndoles. Tenemos el deber sagrado de obedecer a nuestros párrocos, sacerdotes, obispos, cardenales y al Papa, y respetarlos. Dolorosamente hoy se ha perdido mucho el respeto, pero siempre miremos a Jesús, porque muchos dirán, pero ¿cómo lo vamos a respetar si hoy encontramos homosexualismo, encontramos infidelidad, encontramos muchas cosas? No importa. Las autoridades eclesiásticas que estuvieron en el tiempo de Jesús no eran las mejores, no eran buenas, no eran ejemplares, pero Jesús jamás se sustrajo de obedecerles. Siempre les obedeció, los respetó. Por más que ellos fueran altivos e injustos, las respuestas y los gestos de Cristo para con ellos siempre fueron respetuosos, llenos de amor. Los honró como autoridades legítimamente constituidas. Cuánto más la Santísima Virgen. Cuánto más. Amaremos a la Iglesia a través de sus representantes. Amar al Papa es amar a la Iglesia. Orar por el Papa es orar por la Iglesia. Cuando veamos cosas que no deben ser dentro de la Iglesia, nos tiene que doler. Pero como hace una madre, a ver, ¿cómo es una madre en la familia? Una madre que tiene un hijo ladrón, pongamos un ejemplo. Un hijo que es ladrón, o otra madre tiene un hijo que es homosexual, otra tiene un hijo que está metido en la guerrilla. ¿Cuál es la actitud de esa madre? ¿Se pone a criticarlo con sus vecinas? ¿Le pone a contar a todo el mundo las cosas malas que hace su hijo? No, nunca. Le dolerá en lo profundo de su corazón, pero no deja de amarlo, de orar por él, de justificarlo y de por lo menos cubrir con su silencio sus faltas, para no, dijéramos, echar sobre él el odio o la crítica de los demás. Eso hace una madre por el amor que tiene a sus hijos, y eso tenemos que hacer nosotros como buenos hijos de nuestra mamá, la Iglesia. Cuando veamos cosas negativas de sus miembros, cualesquiera que sean, sacerdotes, obispos, cardenales, papas, siempre callar, no criticar, orar, poner eso en manos del Señor. Hacerlo como lo hizo la Virgen, como lo hizo Jesús. Así demostramos el amor a la Iglesia, porque empezar a denigrar ya es hacerle daño, es resaltar sus cosas negativas, y eso no lo debemos hacer. Lo debemos amar en todas sus obras, sobre todo en la Santa Misa, que es la fuente inagotable de toda bendición. La amaremos con nuestro celo apostólico, haciendo que sus hijos crezcan en el conocimiento de la verdad y atrayendo nuevos hijos a su seno, procurando en los demás la frecuencia de los sacramentos, porque es la manera de contribuir al crecimiento espiritual de la Iglesia. Y el amor de nuestra Santísima Madre nos debe llamar a amar a la Iglesia, porque la Iglesia es la esposa de su Hijo.
y la esposa de sus propios hijos, que son nuestros hermanos, que también son parte de Cristo y también son miembros de la iglesia. La iglesia es maestra. Además de ser esposa, de ser madre, es maestra. Maestra de la verdad. Ella ha sido puesta para recibir, custodiar y transmitir fielmente la verdad que nos entrega Jesucristo en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica. Y nosotros con ella debemos primero conocer esas verdades, cultivarlas en nosotros y defenderlas. Tenemos que defender las verdades de la iglesia. Y las defendemos viviéndolas, enunciándolas y contrarrestando todo aquello que se opone a la verdad de la iglesia. Por lo menos ahorita en estos tiempos en que hay varios países próximos a elecciones, una forma de defender a la iglesia es precisamente no permitir que lleguen al gobierno personas totalmente opuestas en sus principios a las verdades de la iglesia, a los mandamientos, a la tradición apostólica. Es una forma de protegerla y defenderla. Pero si nosotros siendo iglesia, por los beneficios personales o familiares que tal o cual candidato nos dé, vamos a traicionar las verdades de la iglesia, no podemos decir ni siquiera que somos iglesia. No nos merecemos decir que somos de la Iglesia Católica. Esto es bien importante porque no se trata de decir yo amo a la iglesia o decir yo me entregué al Padre, yo me entregué al Hijo, yo me entregué al Espíritu Santo. Todo esto no se puede quedar en palabras. Tiene que traducirse en una vida, en unos actos concretos que expresen lo que decimos creer y lo que decimos amar. Meditemos estas citas de las Sagradas Escrituras que nos ayudan a profundizar más este sentido de iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. ¿A qué precio fuimos comprados? Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta última cita es del San Pablo a los Romanos. ¿Y qué nos dice la imitación de Cristo? Dice, estas son tus palabras, oh buen Jesús, verdad eterna. Aunque no fueron dichas en un tiempo, ni escritas en un mismo lugar, y pues son tuyas y verdaderas, debo yo recibirlas todas con gratitud y con fe. Tuyas son, pues tú las dijiste, y también son mías, pues las dijiste por mi bien. Muy de grado las recibo de tu boca para que sean más profundamente grabadas en mi corazón. Despiértenme palabras de tanta piedad, llenas de dulzura y de amor.
Mas por otra parte mis propios pecados me espantan, y mi mala conciencia me retrae de recibir tan altos misterios. La dulzura de tus palabras me convida, mas la multitud de mis vicios me oprime. El sacerdote, vestido de las vestiduras sagradas, tiene el lugar de Cristo para rogar devota y humildemente a Dios por sí y por todo el pueblo. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles y edifica la iglesia. Ayuda a los vivos, da descanso a los difuntos y se hace participante de todos los bienes. Oh, cuán necesaria me es, Señor, tu gracia, para comenzar el bien, continuarlo y perfeccionarlo. Porque sin ella ninguna cosa puedo hacer, pero en ti todo lo puedo, confortado con la gracia. Oh, gracia verdaderamente celestial, sin la cual nada son los merecimientos propios, ni se han de estimar en algo los dones naturales. Todo esto, el sacerdote, la gracia, son dones que solo los encontramos en nuestra iglesia. Fuera de la iglesia no los vamos a encontrar, ni vamos a disfrutar de ellos. Lo mismo la paz. La paz es un don de Cristo a su iglesia. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como la da el mundo. ¿Cómo la da el mundo? En papeles, en gestos superficiales. Todos desean la paz, mas no tienen todos cuidado de las cosas que pertenecen a la verdadera paz. Mi paz está con los humildes y mansos de corazón. Tu paz la hallarás en la mucha paciencia. Si me oyeres y siguieres mi voz, podrás gozar de mucha paz. Porque la paz, la verdadera paz, se da en la unión de la voluntad humana con la voluntad divina. Desde que no hay esa unión, no hay paz. Por eso en la Santa Misa es importantísimo, cuando recibimos la paz, cuando el sacerdote dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo, interiormente debemos estar recibiendo esa paz de Cristo. De manera que cuando yo le diga a mi hermano que está al lado, la paz esté contigo, le esté dando un verdadero gesto de paz, porque he recibido en mi corazón la paz de Dios, que a través del sacerdote me dio. Pero si yo todo lo hago de manera superficial, ¿qué paz estoy comunicando? Si lo que debo comunicar es la paz de Cristo, pero debo recibir esa paz de Cristo. Si no la recibo, no la puedo comunicar. Vamos a los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, lo que nos dice acerca de la iglesia. En mi iglesia está representado todo el cielo. Así como en el cielo una es la cabeza, que es Dios, y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes y méritos, así en mi iglesia una es la cabeza, que es el Papa. Y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Muchos son los miembros que de esta cabeza dependen, o sea, diferentes dignidades, diferentes órdenes, superiores e inferiores. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos sirven para embellecer mi iglesia. Cada uno, según su grado, tiene un oficio que le he dado. Y con el exacto cumplimiento de las virtudes, viene a dar en mi iglesia un esplendor olorosísimo. Es importante esto.
El que cada uno cumpla exactamente las virtudes, cuánto bien no hace a la iglesia. La llena de perfume, de luz. Todas las gentes quedan atraídas por esa luz y por ese perfume. Nunca sabemos todo el bien silencioso y oculto que hacemos a la iglesia cuando nosotros vivimos íntimamente una verdadera vida divina. En el volumen 16 dice: yo en mi omnividencia veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que surgirá en medio de ella, por lo cual, renovándose mi iglesia, transformarán la faz de la tierra. Una forma de amar a la iglesia es difundir estos escritos, motivar a los demás a conocer estos escritos, para que esto que dice Jesús aquí se cumpla lo más pronto, para que ese sol surja lo más pronto posible, porque van a transformar la faz de la tierra, van a renovar la iglesia. En el volumen 3 dice Luisa: hija mía, pues le habla Jesús a Luisa, hija mía, mira en qué estado lamentable se encuentra mi iglesia. Las mismas personas que debían sostenerla desfallecen y con sus obras la abaten, la golpean y llegan a denigrarla. El único remedio es que haga derramar tanta sangre hasta formar un baño para poder lavar ese purulento fango y sanar sus profundas llagas, para que sanadas, reforzadas, embellecidas por esa sangre, puedan ser instrumentos hábiles para mantenerla estable y firme. El estado lamentable, y eso fue en el 1899. ¿Qué podrá decir Jesús ahora? Pero como Él, oremos. Como Él dice, el único remedio es que haga derramar tanta sangre. Por lo menos ofrezcamos la sangre del alma, de nuestra alma, para poder sanar esas heridas, para poder embellecerla, para ser en sus manos instrumentos hábiles y colaborar para que se mantenga estable y firme. Mi iglesia parece que está como moribunda, dice Jesús, especialmente respecto a las condiciones sociales, que con ansia esperan el grito de muerte. Pero ánimo, hijo mío, después de que haya llegado al monte, cuando levanten la cruz, todos se sacudirán y la iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor. Solo la cruz será el medio para esto, como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre. Así en estos tiempos, solo la cruz hará levantar la frente de mi iglesia, valerosa y resplandeciente. Solo la cruz. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros tenemos que disponernos a la cruz, porque si solo la cruz es la que va a llenar el vacío que el pecado había hecho, y entonces, ¿quién va a aportar esa cruz? Tienen que ser los cristianos, nosotros los cristianos, los hijos de la iglesia, tenemos que aportar esa cruz. Dispongámonos. Y ya Jesús determinará cuál cruz, cuándo, cómo y dónde. Pero sí amamos a nuestra madre, ¿no?
Así como cuando una mamá va a ser operada y necesita sangre, todos los hijos corren a donar su sangre. Bueno, nos toca a nosotros donar esa sangre de la cruz. Y no tenemos ni qué correr, porque Dios, viéndonos dispuesto, nos proporcionará la forma de donar esa cruz para alcanzar ese resurgimiento de la iglesia, para hacerla resplandecer, para poner en fuga a los enemigos. En el volumen 4 también nos habla algo muy importante de la iglesia. Nos dice: hija mía, mira un poco hasta dónde ha llegado la ceguera de los hombres, hasta querer formar leyes inicuas y contra ellos mismos y su bienestar social. Hija mía, por esto te llamo de nuevo a los sufrimientos, a fin de que, ofreciéndote conmigo la divina justicia, aquellos que deben combatir esta ley del divorcio obtengan luz y gracia eficaz para resultar victoriosos. Hija mía, yo tolero que hagan guerras, revoluciones, que la sangre de los nuevos mártires inunde el mundo. Esto es un honor para mí y para mi iglesia. Pero esta ley brutal es una afrenta a la iglesia y a mí me es abominable e intolerable. Y está hablando solo de la ley del divorcio, cuanto más de la ley del aborto, cuanto más de la ley de la eutanasia. Porque dolorosamente se ha perdido todo eso. Sin embargo, ¿qué nos pide él aquí? Que reparemos por esas leyes inicuas, que ofrezcamos nuestros sufrimientos por la iglesia. En mi vida, desde que nací hasta que morí, habiendo encerrado en mí la vida de toda la iglesia, todo se encuentra. En Jesús está todo. En Él todo se resuelve, aun las cosas más enredadas o más oscuras. Porque Él es la verdad, porque Él es el camino, porque Él es la vida. Y es en su vida donde nosotros encontramos todo. Y en su vida está toda la vida de la iglesia. Yo, sacerdote y víctima, levantado sobre el leño de la cruz, quise un sacerdote que me asistiera en aquel estado de víctima, el cual fue San Juan, que representaba a la iglesia naciente. En él yo veía a todos, a los papas, a los obispos, a los sacerdotes y a todos los fieles juntos. Y él, mientras asistía, me ofrecía como víctima para la gloria del Padre y para el buen éxito de la iglesia naciente. Eso es importante, ¿no? Ese papel de Cristo frente a su iglesia. Porque también nosotros debemos seguir sus huellas, porque nosotros, al igual que él, hemos sido constituidos sacerdotes, víctimas y altares. Entonces, en la medida en que nosotros vamos tomando conciencia y viviendo esto, seremos utilísimos a la iglesia. Le retornaremos ese esplendor perdido. ¿Y qué otro mejor modo de decirle que la amamos? Vamos entonces, dentro de este ambiente de iglesia, vamos a meditar este 13º día de la maratón, que corresponde al 13º día de vida de nuestra Santísima Madre en la divina voluntad. Hoy contemplaremos cómo sale de la casa paterna y se va a vivir al templo, dando ejemplo de total triunfo en el sacrificio. Y sí, triunfo porque nos podemos imaginar una bebita de 3 años ya
irse al templo, abandonar sus padres para consagrarse al templo. Mamá celestial, hoy vengo a postrarme ante ti. Tú bien sabes cómo está lleno mi corazón de penas, hasta sentirme ahogada. Si tú tanto amas ser mi madre, toma mi corazón en tus manos, derrama en él amor, gracias y fuerza para triunfar en mis penas y convertirlas todas en voluntad divina. Ese es nuestro deseo puesto en el corazón de la madre. Ahora, ¿qué nos dice la Virgen? Hija mía, ánimo, no temas. Tu mamá es todo para ti. Claro, porque Jesús nos dejó una madre única para cada uno. Y hoy te esperaba para que mi heroísmo y mi triunfo en el sacrificio te inunda fortaleza y ánimo, y así puedas ver a mi hija triunfante en sus penas y con el heroísmo de soportarlas todas con amor y para cumplir la divina voluntad. Eso es lo que la Virgen nos quiere comunicar, su heroísmo y su triunfo en el sacrificio. Y qué bueno recibir de ella eso que nos promete, ¿no? Fortaleza y ánimo para salir triunfantes en nuestras penas. Hija mía, escúchame. Yo tenía apenas 3 años y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Aquí San Joaquín y Santa Ana, al igual que la Santísima Virgen, nos están demostrando ese inmenso amor al templo. Mi corazón se alegró al conocer que iba a consagrarme y pasar mis años en la casa de Dios. Pero en medio de mi alegría había un dolor, y era el tener que privarme de los seres más queridos que se pudieran tener en la tierra, como eran mis queridos padres. Yo era pequeña, tenía necesidad de sus cuidados maternales. Me privaba de la presencia de 2 grandes santos, y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí y que yo hacía su vida plena de alegría y de felicidad, sentían tal amargura de sentirse morir. Pero, aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Un gran ejemplo para aquellos padres, primero, que quieren obligar a sus hijos a hacer lo que ellos quieren. Segundo, lo contrario, no dejar que los hijos sigan la voz de Dios por egoísmo, por querer retenerlos en el hogar. Como San Joaquín y Santa Ana, la separación de un hijo para los padres siempre es un dolor. Pero sobre todo cuando no los van a ver más por un buen tiempo. Pero como dice, aunque sufran, así como sufrieron Joaquín y Ana, estar dispuesto a hacer ese acto de conducción hacia el Señor, un acto heroico. Ella dice, mis padres me amaban en orden a Dios, y yo era para ellos un gran don que el Señor les había dado. Y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio. Por eso, hija mía, si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras, haz que todas las cosas tuyas sean en orden a Dios y tenlas como dones preciosos que te ha dado el Señor. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza invencible? De esa unión con la voluntad de Dios.
haciendo que todas las cosas nuestras estén en orden a Él. Y no solo estén en orden a Él, sino ofrecérselas a Él como un don precioso. Ella nos cuenta que se iba preparando al templo, porque en cuanto entregó su voluntad al ser divino, y ya nosotros sabemos cuándo fue, el momento de la concepción, y el Fiat Supremo tomó posesión de todo mi ser, yo adquirí todas las virtudes en mi naturaleza. Yo tenía pleno dominio de mí misma. Todas las virtudes estaban en mí, como en tantas nobles princesas. Y de acuerdo a las circunstancias de mi vida, prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia. No ponía resistencia a nada. Y ella dice, es que hubiera sido falso que me hubieran llamado reina si no hubiera tenido la virtud de reinar sobre mí misma. Por eso el dominio sobre sí mismo es tan importante y la Virgen poseía perfecto dominio sobre sí misma. Una caridad perfecta, una paciencia invencible, una dulzura encantadora, una humildad profunda. Todas las virtudes las tenía la Virgen, todas. Y entonces, ¿qué decir? ¿Qué significa vivir de voluntad divina? En razón de ese comportamiento de la Virgen, la divina voluntad hizo de su humanidad una tierra afortunada, llena de flores de las más bellas virtudes, limpia de toda espena de vicio, porque vivir de voluntad divina significa eso, una vida llena de virtudes, extraña a los vicios, porque la vida que vive es la de la voluntad de Dios. La luz de esa alma, la santidad, la potencia, convierten en naturaleza todas las virtudes. Porque la divina voluntad no se baja a vivir en un lugar sucio y en un alma donde esté una naturaleza rebelde, no. Ella es santidad y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa, por lo menos deseando y procurando serlo. Por eso, dice la Virgen, por el sacrificio de ir al templo, yo obtenía nuevas conquistas. Y sobre cada sacrificio se iba formando en mí el triunfo de una voluntad divina. Y estos triunfos me proporcionaban nuevos mares de gracia, de santidad, de luz, que me hacían sentirme feliz en mis penas para poder conquistar nuevos triunfos. El sacrificio. La Virgen le costó ir al templo y ella iba al templo para consagrarse a Dios, para vivir para Él. Imaginémonos esa reverencia, ese fervor, ese respeto con que la Virgen se acercó al templo. Primero le costó sacrificio, o sea, no le fue fácil. Segundo, sabía que era el templo, la morada de Dios. Y allí se comportó a la altura que merece un Dios. Y aquí debemos reflexionar nosotros. ¿Qué es el templo para nosotros?
Porque sí, hoy no, Dios no nos va a pedir el sacrificio de vivir en el templo, excepto a las almas consagradas que las pone en un claustro. Pero en ese templo, así como la Virgen obtenía nuevas conquistas, ¿por qué? Por su actitud, su disposición, no negarle nada a Dios. También nosotros en el templo al cual acudimos ahora, el de nuestra parroquia, estemos seguros que Dios va a pedir, y de hecho nos ha pedido sacrificios. Porque es que sin el sacrificio no puede haber triunfo, sin la prueba no puede haber victoria. Y nosotros tenemos que estar sacrificios, porque justo en el momento de un buen programa se presentó la actividad en el templo. Porque llego al templo y hay mucho calor y ya el puesto de los ventiladores lo ocuparon. O mucho frío, porque en el lugar donde me ubiqué hay una ventana abierta y entra mucho frío y no la puedo cerrar. Pequeños sacrificios que no debemos desperdiciar, porque estamos en la casa de aquel que por nosotros se sometió a todos los sacrificios. El sentarnos bien, porque para yo estar cómoda puedo sentarme diferente, cruzando la pierna, de lado, extendiendo el brazo, no. Con el respeto que Dios merece, con la actitud que Dios merece. Es que es la casa de Dios. ¿Y por qué yo hago en la casa de Dios lo que no haría en la casa del vecino o lo que no haría ante un jefe que me va a hacer una entrevista de trabajo? Para nosotros recibir esos mares de gracia y de santidad que Dios quiere darnos como se lo dio a la Virgen, pues tenemos que disponernos como se dispuso ella, ¿no? Entonces por eso la Virgen nos pregunta, pon la mano sobre tu corazón y dime, ¿sientes tu naturaleza cambiada en virtud? ¿O bien siente las espinas de la impaciencia, las hierbas nocivas de la agitación, los malvados humores de los afectos no santos? Escúchame, permite que actúe tu mamá. Y es para decirle cuanto antes, madrecita, cuanto antes actúa. Dame tu voluntad en mis manos. Ya la tienes, decidida a no quererlas más. Y una decisión firme, traducida en obras. Y yo te haré poseer por la voluntad divina, la cual todo desterrará de ti. Y lo que no has hecho en tantos años, lo harás en un día. Esto nos llena de mucha esperanza. Pero, ¿cuándo sucederá eso? Cuando realmente estemos decididos a no querer más actuar solo con nuestra voluntad, a no darle vida a esa voluntad humana, a desterrar de nosotros todo lo que no es santo. Y entonces esa voluntad divina será el principio de la verdadera vida, de la verdadera felicidad, de la verdadera santidad. Así que dispongámonos. La Virgen lo quiere, está dispuesta a ayudarnos, nos está ofreciendo todo. Cada día de preparación tiene que ser una entrega renovada, minuto a minuto, instante tras instante. Empezar a ejercitarnos en esa intimidad con María,
Volvámonos inseparables de ella. No hagamos nada sin su consejo. Recordemos que todo lo nuestro le pertenece, ya nada es nuestro, todo es de ella, y que ella tiene el dominio sobre nosotros. Todas estas verdades hay que irlas haciendo vida, y para hacerlo vida tenemos que recordarlas permanentemente. Digámosle: Mamá Santa, ayuda a tu hija, visita mi alma, y todo aquello que encuentres que no sea voluntad de Dios, con tus manos maternas, arráncalas de mí. Quema las espinas, las hierbas nocivas, y tú misma llama a la divina voluntad a reinar en mi alma. Con tu imperio vacíame de todo. Infúndeme el coraje necesario para hacerme dar muerte a mi voluntad. Y yo, confiando en ti, te diré: quiero vivir de voluntad divina. Y esto repetírselo muchas veces: Madre, quiero vivir de voluntad divina. Quiero vivir como tú. Quiero que la voluntad divina reine en mí como reinó en ti. Y ella lo quiere más, porque ella como mamá quiere que nosotros vivamos su misma vida, gocemos de lo mismo que ella disfruta. Nos pide este propósito: hoy, para honrarme, me llamarás 3 veces a visitar tu alma, y me darás toda la libertad de hacer lo que quiero de ti. Tú me darás todos tus actos como prenda de amor por mí, y yo los depositaré en la divina voluntad, diciéndome cada vez: te amo, mamá mía. Y démoselo desde ya, todos los actos del día. Y darle la libertad es dejarla hacer, no interrumpir su acción en nosotros. Jaculatoria. Soberana Reina, toma entre tus manos mi alma, vacíame de todo y transfórmala toda en voluntad de Dios. ¿Qué práctica tenemos para el día? Rezar el Santo Rosario, pidiendo a la Santísima Virgen por las necesidades de la Iglesia. Aquí en Colombia, pues hay una campaña de 1000 rosarios ofrecidos a Nuestra Señora de Fátima para impedir que el comunismo empiece a gobernar en nuestro país. Y lo ofrecemos no solo por Colombia, sino por toda la Iglesia universal, para que la Virgen destierre de ella todo lo que la daña, la afea, todo lo que está destruyendo la vida de su Hijo en la Iglesia. Mamá mía, Madre de la Iglesia, te amo y tú ámame. Dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma y dame tu bendición para que pueda hacer todas mis acciones bajo tu mirada materna. Creo que a lo largo de estos días que hemos vivido, pues ya vamos experimentando ese poder maternal. Y acrecentémoslo ejercitándonos nosotros en esa vida de íntima comunión con la Virgen, inseparables de ella, como bebecitos, que el tormento del bebé es estar lejos de su mamá, que así sea en nosotros. Démosle gracias a Jesús por habernos dado a la Virgen como madre. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento,
y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Muchas bendiciones para todos.